Mira, esto de septiembre y que vuelva a acabar las vacaciones y lo peor. A mí, ¿quién me agobió? Mira que yo estaba muy a gusto en Salou, que va poco que estaba ahí en la playa, la sabrera guapísima. Bueno, tuve hasta en el Por Aventura, tío, que la gente decíame, tienes que subir al Shambhala, tienes que subir al Shambhala. A ver, el Shambhala, pues, tienen cosas guapas. Tienes que subir ahí a una montaña rusa de la de Sumad. Home, Marcos, què fas aquí, no? Estabas haciendo el monólogo de introducción del podcast. ¿Y cómo vas a hacer un monólogo sin mí, no? Porque yo en mono, uno. Claro, faltábate yo, el mono. Pero que como que tú te has invitado y tal, pero vamos a ir después. La cosa, o sea, esto tiene una cosa, y es monólogo, entrevista. Si quieres quédate aquí, pero tranquilo, ¿vale? ¿Qué fais? Para que no te gaste batería, ¿no? Para que no me gaste batería. Claro. ¡Hostia! Joder. ¡Meca, Lucía! ¿Qué pasa aquí, Otra, no? otra. Aquí estoy. Va, de jajas. Ya está, el monólogo, Pero que mono. el mono, el logo y la actriz. Pero que mono y uno y aquí estamos tres. No, el mono soy yo. Bueno, El claro, mono es soy verdad. yo. Y el logo y es tú porque es la cara de la canal. Ya está todo. Claro. Pero- Y ella es la actriz que interpreta. Claro. Ya está. De verdad, no. Cada vez entiendo menos. Este programa me lo están quitando todo. No sé, sí, el coche lleve, ¿no? Robamos y las llaves. ¡Vuelve, Marcos! Hay que pisar el embrague. para Que no, arrancar. joder, ¿qué vas a tener que pisar el embrague? Esto non lo ven aire. Güey col reparto del piso. Aitor Riera y Lucía Fernández, muy buenas. Sí. Bueno, pues os presento a Aitor Riera, licenciado en Filología, otro engañado de la vida. Graduado, tío, graduado. Graduado, y es verdad. ¿Qué más quisiera yo que ser licenciado? ¡Licenciado! Yo soy licenciado, tío. Y ¡Qué cabrón! Una puta Joder, mierda. a mí no me tocó, tío. Yo soy un bebetón. Profesor de lengua asturiana y de lengua alemana Y italiana. e italiana, y nada. Jugador de rugby y colabora habitual na canal de entretenimiento online Play Presta, Friki de les Cartes y de los animales exóticos. Sí, de verdad. Ese es tú. Y tengo uno no tan exótico que está ahí fuera, ya lo viste. Así, muy efusiva. Sí. Y Lucía Fernández, actriz, trabajaste en cortometrajes, teatro, tuviste en teatros en la Compañía Asturiana de Comedias, que tuvo aquí Sergio Buena con nosotros, en Gañeru también, ¿qué voy a hacer? Y es profesora y actriz de doblaje, que pusiste voz en Ocean's Eleven, por ejemplo. Sí. Y bueno, y estáis aquí porque Bien Yo va a estrenarse El Piso, que es una serie, algo tengo yo entendido de esto. ¿Cómo vos llega esto del piso? A ver. No sé cómo decirte. Yo apúntame a todo. Apúntame a todo y me dicen, oye, ¿quieres participar en una serie? Y yo, venga, a tope. Digo yo, pero bueno, oye, será una serie de risas, ¿no? Digo yo que será una serie de comedia, porque me pones aquí a dramatizar y ya la jodimos. Pero no, la verdad que encima, a ver, gustóme porque ya de primeros era el rollo tuyo, ¿no? Que ya eres tú el guionista y tenías tú un poquitín planteado todo previamente. Y en cuanto vi un poquitín el tema de lo de la serie, que ahora mismo no sé, ¿fuiste tú el que me lo dijo, lo de la serie? ¿O fue...? Yo creo que fui yo, o sea, la idea original no fue mía, Pidísteme lo tuyo, creo. pero pidítelo yo, sí. Y era como, a ver, ¿a quién vas a llamar si no? Porque vamos a decir, personajes así enérgicos, efusivos y que se presten un poquitín a todo en Play Presta, Poco. poco hay. Puedes llamar a Claudia también, pero oye, como Ya, Claudia siempre está huyendo, siempre está corriendo de responsabilidades, fuese Claudia- de ellos. Claudia es un personaje porque cuesta, pero cuando entra hasta adentro, También. Pues soy joya. ¿Y a ti cómo te...? Aitor. ¿Y a ti cómo te llega, Lucía? Bueno, a mí engañaronme un poquillín. Marina, que me dejó ahí a las puertas del piso de Aitor. Uy. Algo ¿Qué así. qué te hizo, Marina? Uy, nada bueno, nada bueno. Pues mira, te voy a decir que está con nosotros aquí y vamos a ver qué nos tiene que contar la subversión. Marina, ¿desde dónde estás, Marina? Pues agora mesmo estoy en Normandía, en Francia. Lucía, non se pode decir nada porque nunca se sabe onde me puse a topar. Yo estoy en todos los yaos, yo estoy en todos los yaos
al mesmo tiempo. Muy buenas. Bueno, estás vigilando. Hola, Marina. ¿Qué hizo el tu personaje a la Prove Lucía? ¿Por qué le engañaste? Mi personaje tuvo que marchar de Asturias a trabajar a París. Y Ficción. nada, tuvo que atopar y una compañera nueva de piso a Aitor. Y de esa manera engañé a la mi amiga Lucía para que viviese con él. Bueno, no diciendo y todos los detalles, vamos a decirlo así, ¿no? Joder, están pintándome fatal, ¿eh? con lo bien que lo pasemos y todas las risas que echamos. Dije, echamos unas risas cojonudísimas, ¿eh? Pasámoslo bien, de verdad. Sí. Vosotros porque yo no, pero vosotros... No, miento, yo Tú también, hombre, que al final date cuenta que pariste un bebé que tuvo una continuación. Sí, eso, y no es fácil en el mundo en el que estamos, ¿eh? Bueno, contemos cada uno del vuestro personaje. A ver, pues una persona que me conoce a mí sabe que el personaje mío no llega la ficción, sino que llega la realidad. Básicamente yo un tío tonto, vamos a decir, de buen fondo, pero tontón, ¿no? O sea, que lo cree todo, que vive en una realidad, no sé si decir, paralela o algo así, donde, bueno, tiene, vamos a decir, como el mundo de las ideas de Platón, ¿no? Él tiene unas ideas ahí, más o menos, maneja unas realidades que después no dice más que tan a propia caverna, ¿no? Él ve cosas que piensa que es la realidad, pero en realidad lo que está viendo es la muralla de la caverna proyectando unos solhombres y unas cosas que están fuera, ¿no? Realmente, vamos a decir que tengo una interpretación propia y muy individual de los fechos de la vida como tal. Y al final, pues ya como yo, pues un tío muy, muy buen rollero que es medios normales, cosas como son. De medios normal, ficción y realidad, y cuesta mucho saber cuál es cuál. Estás pintándote un poco tal, pero yo no me imagino al actor de la serie diciendo todo esto de la caverna de Platón. Ya. La verdad. Y es verdad, el personaje es más tonto todavía. No hay nadie al volante. El personaje, claro, no tapa manejar maquinaria pesada. O sea, no sabemos ni siquiera si tiene iba a decir el graduado escolar, que soy Tendrá con mi algo. padre, me cago en mi madre. No sé, sabemos si tiene la ESO, siquiera él. Bueno, pero... No sé si tuvo intención algún día de sacarla. Pero- Yo, claro, a mí como no me llamaban para ir al instituto, yo no iba, no sé. La verdad es que sí que pega, sí. Pero yo es feliz, ¿eh? O sea, la cosa es siempre así que él es feliz. Coño, la ignorancia es lo que te trae, felicidad. Y del tuyo que nos cuentes. Bueno, la mía, a diferencia de Aitor, está estudiando para un ESOPOS. A diferencia de Hitor, para un esopos. Bueno, esto de la realidad estudió para oposiciones, sacó Bueno. un cero, pero bueno, oye, Pero el de por la lo menos ficción. presentóse. Y ahí es más que el de la serie. ¿Y cómo hay relación con este Hitor? Ella. Sí. Bueno, a ver, al principio es lo mítico, ¿no? Que no sabes por dónde tira la gente y te cuesta ahí un poco. Pero bueno, yo creo que enseguida se da cuenta un poco de... ¿De dónde la metió Marina, no? Sí, de cómo la engañaron para acabar ahí. Que bueno, a ver, pues ahí tiene sus momentos divertidos también, ¿no? Pero yo creo que para ella al principio es un poco drama, porque es como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Se diferencian drama y comedia en el tu Hay personaje. una línea fina y que lo separa la comedia del drama, porque lo que igual para uno es muy gracioso, para otra es pues una barbaridad, ¿no? Yo te reconozco que editando hay una... No voy a decir cuál, no vais a hacer spoilers, pero hay una escena en el que la línea entre qué gracia me hace y qué pena me da este personaje y es muy fina. Claro, es que Provina, a mí me da mucha pena. Bueno, yo solo puedo decir que al final, tanto en la primera temporada como en la segunda, resulta que al principio se presenta un personaje que dices tú, joder, ¿cómo tiene que ser vivir con este energúmeno? Que parece sacado, o sea, no de la caverna de Platón, sino de una caverna, fechamente, De Tito Mostillo. de pintura rupestre, parece sacado, pero después, lo guapo, esto no es spoiler, ¿no? No lo sé. Lo guapo es ver cómo los personajes que conviven conmigo, vamos a decir, que cumplen un poquitín esa forma de falar de lo de quien mucho mira al abismo, cada vez más se va empapando de oscuridad, ¿no? O ¡Qué sea, que profundo! Sí, estoy quedando bloqueado. cuanto más mires al abismo, más oscuridad se te llena adentro.
sea, quiero decir que básicamente de lo malo todo se pega. Básicamente, lo malo todo se pega. Ya está. Que sí, ¿no? Entonces, bueno, se me presenta como un personaje muy tal, pero bueno, les que viven conmigo después. A todos se acostumbra uno. Y oye, ¿de algo tenéis que traer vosotros de casa? Porque si no, no pasa lo que pasa. Oye, aquí tenemos todo lo nuestro. ¿Y el tu personaje, Marina? Pues Marina puede ser que sea como la Marina de verdad, pero un poco exagerada. Y es verdad que yo de normal soy bastante repugnante, pero creo que no tanto como una serie. Marina parece que no se asusta tanto de Aitor, pero sí que lo agarra un poco debajo del brazo para guiarlo un poco, porque Aitor tampoco va un poco por los mundos de Yuppie, y parece que Marina intenta un poco meterlo en vereda, repugnando, eso sí, es verdad. Y bueno, sí, y es verdad que yo de verdad soy repugnante, pero no tantísimo como yo la Marina de la serie. Y yo de verdad estoy como la pija un mono, pero no tanto como la pija un mono. Ahí sí. Yo no estudio oposiciones. Hostia, acuérdate, Marcos, cuando te pregunté yo. Sí. Porque Marina y más o menos, Marina la de verdad en la serie, Aitor y más o menos el Aitor de verdad en la serie, y digo yo, meca, pero esta chavala está estudiando enfermería de verdad. Sí, preguntaste. Pues no. No hay el caso. Pero, propusiste que te pinche. O sea, ¿cómo va? Qué mal. Sí, que me pinchara la heparina para cuando diven operarme. Sí. No, No, porque cuando me operaran, y es verdad, fue a posteriori. la Lucía de la realidad no cogería, vamos, es que ya te digo, no entraría ni en la facultad de medicina, vamos, ni para saludar a un... No, que va, soy súper aprensiva, hipocondríaca, no. Cafetería por lo menos, ¿o? Que No, quiero yo tampoco. que tengan a Bartolín por ahí esperando. No, que va, ahí no tenemos absolutamente nada, pero nadísima que ver. Bueno, Bartolín, explicamos y en la calavera. Hay un personaje que hay, que bueno, ya veréis. Hay que verlo, no voy a... Claro, hacer hay aquí que verlo, spoiler. eso hay que verlo. Y una pregunta que os quiero hacer: ¿qué característica del otro personaje que compartisteis en tal, bueno, en tu caso puede ser de los dos, creéis que vos definiría en la vida real? Por ejemplo, ¿tú qué característica de Lucía o de Marina tienes? A ver, y una presión y una responsabilidad muy grande, porque Marina ya venía de, vamos a decir, de saber hacer cosas y de estar muy metida en el mundo de la actuación y del teatro, igual que Lucía. Entonces, claro, yo era como, joder, no sé los guiones, tal, no sé actuar, era una movida, ¿no? Entonces yo creo que el rasgo más característico de Marina, tanto en la ficción como en la realidad, yo podría decir, y es como que magar de que tengas lo más inútil delante y digas tú, ¿qué ganes tengo de afogarlo? Tienes y como cariño y dices tú, vas, al final tiempo en fondo. O sea, entonces vamos a decir que hay como esa característica redentora, ¿no? El ser repugnante, pero a la vez dice, pruébete. Pero si ya hay Thor, ¿no? Yo creo que yo un poquitín una cosa que me pasa con todo el mundo, que dices tú, madre mía, tío, pero ¿cómo puedes andar para así por la vida? ¿Cómo puedes ir así por la vida? Como la pijo mono. Pero tienen cariño, tienen aprecio. Entonces yo creo que sí, yo un poquitín la característica con Marina, ¿no? Que hay como un ciño ahí subyacente de no conocerse de nada, pero como que son dos personajes que tienen una química bien distinta, ¿no? Que dices tú, joder, que concasen muy bien en lo que están haciendo, ¿no? Y con Lucía, pues no sabría decirte, igual un poquitín más de lo mismo, pero ya desde un punto de vista más serio, ¿no? Porque yo como que se invierten los roles en la segunda temporada de la serie, ¿no? Sin hacer ningún tipo de spoiler, inviértense los roles y es como que el Aitor de la primera temporada ya no llega el Aitor de la segunda temporada, pero magar de eso sigue como atrapado en otra realidad, ¿no? Y otra persona que forma parte de una realidad, de la realidad a ver, es del mundo como tal, pero al final lo que falle, empapase de la surrealidad del personaje de Aitor. Y tú, Lucía, si me puedes responder a la pregunta que Fici de Averes, que Aitor, o sea, muy guay lo que dijiste, pero... Coño, la característica, ser redentora y tener vale, cariño a un vale. personaje que lleva a fogalo, y la segunda, ser un personaje que entra en un sitio esperando, pues no sé, lo típico, ¿no? Compartir piso con una persona normal, que bueno, que tenga sus cosas, ¿no? Que pues un día, pues que no limpie la cocina, o que un día quede la basura ahí delante de la puerta. Sí, no que tuviera una culebra en la cocina, por ejemplo. Claro, o sea, que
entra directamente en un personaje que lle como el esperpento de... ¿Era de Lorca el esperpento? Hostia, pues no sé, tío. Píllesme. Joder, que yo no estudié hispánicas. Yo Sé que también. había uno de poesía, esperpento. No lle de Lorca, no, pero... Mientras lo ¿Y de encuentro... Góngora? De Valle Inclán, joder. De El Quevedo. esperpento de Valle Inclán. Que había tanto uno y todo, pero al final un esperpento que lle, una cosa así como deformada, ¿no? Muy rara, muy extraña. Entonces, eso oye, ¿no? Ella piensa, pues bueno, que va a ir a compartir piso con un tío, como cualquier otra cosa, como si fuera con una tía, como si fuera con un paisano de 50 años, no hay perres pa' más, y es lo que hay. Además recomendado por una supuesta amiga. Recomendado por una supuesta sí. amiga. Supuesta amiga, vaya, hay cosas que soyacen dentro de esa radiación. No vamos a decir si envidia, no vamos a decir si cosas guapes, pero al final lle como que entres en una cosa, o sea, entres en un sitio esperando una cosa y lle da fechamente todo lo contrario, ¿no? Entonces vamos a decir que la característica de Lucía lle la ilusión entre la ignorancia. Bueno. Profunda, ¿eh? Oh, Sí. ¿Y tú como qué el puño hasta el características? colmo. No sé qué dijiste. Como el puño en un culo hasta aquí. Profundo. Bueno, Vale, esto no lo ve nadie, no pasa nada. no. Y es verdad, no va a salir en los 18. ¡2 rombos! Joder. Todo lo que se decían antes, No ¿eh? te vas yoñe ni nada. ¿Y tú qué característica de Aitor tiene Lucía de verdad? A ver, yo creo que es probable que... ¿Sabes este momento que nunca estás seguro al 100% de si la gente te está... O sea, si es una broma o no? ¿Sabes? Que te quedas con la duda de... Una cámara oculta. Esto... ¿Me lo estaba diciendo en serio? ¿Me lo estaba diciendo en coña? Voy a sonreír por si acaso. No era una pregunta. Que yo creo que claro, porque a Aitor muchas veces igual le echas la bronca entre comillas o le dices, tío, esto no sé qué más, y el pavo no se entera de una, ¿sabes? Como que no recoge ese trocito, es como que tiene un mundo interior tan grande que... Que es más grande que el mundo exterior, ¿no? Claro. Entonces yo creo que a la Lucía de verdad le pasa un poco igual, que a veces no tan como a Aitor, pero sí que hay momentos que igual alguien te está gastando una broma, pero a mí me cuesta entenderlo, ¿sabes? Es como... Vale, no sé si es una broma o no, entonces nunca pregunto por si acaso, ¿sabes? O me tomo en serio cosas que van en coña y en coña cosas que van en serio, pues yo creo que hay también, ¿no? Pues eso, otra vez, una línea muy fina entre todo eso. Pero claro, a Aitor no le pasa exactamente eso, sino que no se entera de que le estás, ¿sabes? Sí. Diciendo... Esto me parece mal, pues él dice, pues que te parezca bien y ya está. No, él no va más allá, ¿no? Pues entonces yo creo que ahí igual me pasa un poco, pero es que en realidad no sé si tengo yo algo en común que encaje con el Aitor de la afición. Esa inocencia que dices, igual de... Sí, que soy un poco aniñada también, igual, puede ser, ¿no? Que es como que... o sea, tiras tanto por disfrutar de las cosas, ¿no? No darle tanta seriedad a la vida, que yo creo que igual ahí sí que encajo mucho más, que soy más niña que adulta muchas veces. Entonces yo creo que sí, que igual, por eso no me entero nunca de mucho tampoco. ¿Y tú, Marina? Yo primero está asombrándome lo mucho que está jalando Aitor, ¿sabes? No comí. Y que no he comido, claro. Tampoco estoy comiendo mucho, si de un plato con embutido, ¿eh? Que a mí- Y es que yo el plato no lo veo, nada más que te veo a ti jalar. Ah, vale. A ver, llegarán el plato. No. Que te aproveche, yo totalmente de acuerdo. Oye, pero ya que eso, que lo vea también la gente. No sé si se ve, pero bueno. Sí, sí se ve, sí. Y respondiendo a... Ahora podéis moverme la cámara, que no más tengo el queso. Yo también. A ver, estás en Francia, el queso no vas a tener problema. Y respondiéndote a la pregunta, Marcos, hombre, yo creo que un poco como Lucía, lo que puede asemejarme a mí como persona al Aitor de la afición y un poco la inocencia también de que la voy perdiendo a base de hostias, como dicen, pero de créeme que las cosas o que la siente lleve mucho más bueno de lo que puede llegar a ser y nunca créete que las cosas pueden salir mal y hay veces que las cosas salen mal y que la siente no tiene buen comportamiento contigo aunque pienses que no puede ser posible. En eso igual sí que me puedo asemejar un poco a esa inocencia que tiene el Aitor de la afición. Ahora sí, dime. Acabo de darme cuenta
Uno, de que tiene poca batería el ordenador. Y dos, de que contesté la pregunta al revés. Sí, yo también, pero ¡Ah! por eso dije, tiramos igual. Y yo tengo muy gusto, la última vez me puse a cervezas como tal, oye agua, que conduzco. Sí. Hoy no puedo. Sí, pero vamos a la taza, ¿o? La taza y es típica de Aitor, o sea. Sí, esa, Sí, ¿sabes, ¿sabes dónde cojones la merqueo? Está aquí borrado. Fisterre, tío. Fui a Fisterre y fuimos a una tienda de regalos y yo vi esa taza y enamoréme, tío. Si tiene hasta el precio todavía, cuando termines de beber agua, míralo. 7 euros. Flipes. Hostia. Barata me parece. ¿Qué cojones tienen que ver un puto dinosaurio con Fisterre? La verdad. Nada. Porque si fuera todavía la playa de la Griega, Claro. que tiene les Pues- huelgas de dinosaurio, que son de iguanodón, no son de alosaurio, pero bueno, joder, o de terres, pero bueno. Entonces tú, pues todavía. Pero Fisterre, No pega, ¿no? pero para mí es maravilloso. Dime, continúa, Marcos. Que Vale. si no ya sabes que yo voy como un mono teleramas. Sí, da igual, que se jode que lo tenga que editar. Mierda. Bueno. ¡Oh! Sublime. Que dime cuenta, Peña, que no te presenté. Lo tenía aquí todo escrito. Tengo que presentar técnico, a ver si soy capaz de decirlo, Técnico en radioterapia y dosimetría. Gracias. Efectivamente. Ya hablaremos después de esto. Sí, también dijimoslo, Teatro Amateur, colaborador habitual también a canal de Play Presta, no nada más con el piso, sino también en la Casa de Pandora, que tal vez con Jorge y con Guille, que ellos mandamos un saludo desde aquí. Porque no podíamos meter más gente, que si no a tope, Bueno, Ya y podéis ellos meter. encantados. Aquí entraben, Si no los metiste fue porque no te dio por los huevos. Oye, que los llamamos y que vengan ahora mismo. Llámalos. Dígalo en serio, no ye comedia. De Ya, calentito. y tan Málaga. Ah, Bueno, pero llámeslo y dices, oye, tío, estábamos pensando en esto. Joder, qué pena, no puedes decir, pero dijístelo. decímoslo, ¿no? Claro, ahí está. Eso, tonta mástico en la Casa de Pandora y prácticamente siendo una guaja. ¿Y qué recuerdo guardes aquel espacio? Bueno, aquel espacio que todavía dura. Bueno, cuando entamamos la Caixa de Pandora, no habíamos ni acabado el instituto, Guille, Jorge y yo. Correcto. Y contactónos Ignacio, que ya era profe... Prueba. que aproveche, Marcos. Claro. Que ya era profe... bien, prestábame, la verdad, aquí no te creas que lo hay mucho. Hostia, y verdad, que me hacen un Aishamón. Joder, Marina, perdón, no me di cuenta. Bueno, que hay un poco, que estoy contando lo mío. Que contactónos Nacio, que ya era profe de asturiano en el Instituto de la Pola, en el que estudiábamos nosotros, y en ese momento nosotros no dábamos asturiano, porque no teníamos la opción, y Nacio nunca fue profe nuestro. Pero bueno, como siempre estuvimos metidos en el xareu del asturiano, preguntónos si nos apetecía y para allá fuimos. Acuérdome que grabamos por primera vez en Casa Nacio, Xixón, y fue buscarnos a la estación. Buah, fue una experiencia, la verdad, que nos prestó. A Y ver. seguimos colaborando en sucesivas temporadas hasta que hicimos la última, cada uno desde un punto de la orografía europea, que me parece que tuvo, aunque ya era un poco distinto, que también tuvo bien, y bueno, muy prestos. No, además, incluso tanto yo y el un de otro, notas esa química que tenéis en la temporada 1, incluso esta última que estáis cada un requeso de Europa. Que conocémonos de hace muchos años, y es verdad que se nota que somos muy amigos, aparte de collacios y Play Presta. Hablando de la Casa de Pandora, entonces, ese momento que todos recordamos con los plátanos, ¿qué tal? Pues ya queda La cara de Aitor. ya queda atrás, pero sí cosas. Y Cuenta, es verdad cuenta, que fue cuenta los platos. uno de los primeros temas que nos hemos propusieron. Y es verdad que, bueno, nos escandalizamos porque, bueno, ya No. llegamos a banducos. Notabas. Pero es verdad que plantearlo para sacarlo en una plataforma digital, bueno, y que no fuese ofensivo para nadie, bueno, tuvo su cosa, pero bueno, no salió tan mal como podía haber salido. Pero todavía la gente vos lo recuerda, ¿no? Porque yo creo que es el momento mítico vuestro de... Sí, es verdad que fue el... Mira que hicimos programas, pero el programa de los plátanos en la Casa de Pandora y el que dejó marca. Luego te lo paso. Aitor está deseando verlo. Igual no me conoces, estaba un poco más gorduca que ahora. Bueno, en verdad. Estaba yo también como un buque hace poco, Si no, la primera temporada de En Play Presta... 123 kilos, tío. Lucía, en tu currículum llama mucho la atención, o suele llamar la atención, que tienes formación y experiencia en doblaje
claro, saliendo del ESAT normalmente no hay una cosa normal que te atraiga. No sé a ti cómo te llegó. Bueno, cuando estás en la escuela tienes unas optativas que tienes que hacer cada año, pues 1 o 2, depende del curso. Y claro, realmente para un actor el tema vocal es muy importante. Es verdad que todos los años hay técnica vocal y a mí lo de doblaje siempre me llama un poco la atención por el hecho de que no se te ve la cara, ¿sabes? Entonces hay un montón de inseguridades como actriz que te quitas de en medio. Dices, venga, hasta luego. Entonces, bueno, pues por probar, estaba la optativa y yo un cuarto la escogí, que era el último año, y dije, yo no me puedo ir de aquí sin probarlo, porque claro, también es verdad que esto en el mundo nunca sabes, cuesta darse cuenta o cuesta informarse, o en mi caso, que soy un poco patata en esto de buscar información y tal. Pues claro, yo no sabía dónde había una escuela, no sabía que te podías formar de eso, pensé que eso solo se podía hacer pues en Madrid, en Barcelona, ¿sabes? En ciudades grandes. ¿Cómo en Asturias se va a poder eso? ¡Qué locura! Pues se puede. Pero claro, yo no lo sabía. Entonces, bueno, pues el primer contacto fue ahí en la optativa que tuve. Luego en Asturias había una escuela, entonces dije, venga, pues seguimos tirando por este camino. ¿Por qué? Porque yo descubrí que el mundo de la voz es una cosa maravillosa. Y pues eso, pues dije, pues vamos a seguir investigando y vamos a formarnos como en ese lado, porque oye, pues el cuerpo es muy importante como actriz, pero la voz también es importante. Y pues tiré más por ese camino, pues no sé, igual porque se dieron una serie de circunstancias que me dieron más oportunidades, porque descubrí muchas cosas que antes no sabía. Me alimentó mucho como persona y como actriz, pienso. Entonces, bueno, era la pregunta. Sí, es la pregunta. Aprobado. Bien. La última entrevista que hice fue con David Lorenzo, que estuvimos hablando del tema de la locución, como él le hubiera gustado en realidad ser actor de doblaje, pero se quedó a mitad de camino, decía, porque él notaba que le faltaba un algo. ¿Tú qué crees que es lo que puede faltar o diferenciar un locutor de un actor de doblaje? A ver, si nos ve David, ¿qué le dirías a él? Hola, David. A ver. La locución y el doblaje tienen cosas en común, pero tienen cosas diferentes. Igual que el doblaje y la interpretación pues de teatro, o de cine, o de audiovisual, de lo que sea. Tienen cosas en común, pero tienen otras que son muy diferentes. Actor de doblaje no es solo ponerle voz a una imagen, ¿sabes? No es solo como cuando se dice, qué bien imitas a no sé quién, podría ser actor de doblaje. Es que no es que sepas imitar a, yo que sé, a Santiago Segura o a quien sea. O lo mítico de tienes una voz muy bonita, muy dulce, seguro que puedes ser actor de doblaje. El actor de doblaje es actor, ¿sabes? No es doblador, como se dice, ¿no? Es actor porque hay una parte de interpretación que tiene que estar ahí. Entonces, claro, en locución ¿hay interpretación? Pregunto. Me lo estás preguntando a mí. Depende. No, si tú vas a locutar un anuncio publicitario, ¿qué interpretación hay? Coño, la de querer vender, porque es una publicidad. La de sonar convincente, la de sonar como... Claro, pero no te acercas. Pero tú no te acercas a un personaje. Tú no tienes que ponerle la voz a Scarlett Johansson en una película y tienes que asemejarte a la actriz y tienes que sentir tristeza, tienes que, pues en la publicidad, claro, siempre hay una serie de tips, de trucos, ¿no? Pues sonreír el anuncio porque al final es una venta. Bueno, claro, depende del anuncio, esto como siempre depende todo mucho de todo. Pero claro, pues igual, cuando uno tiene la voz muy trabajada, muy nítida, pero no le das la parte interpretativa para ser actor de doblaje, no en la locución. Claro, en la locución es otro tema diferente por eso, porque no hay tanta interpretación, digamos. O sea, locución refieres a lo que sería como directamente radio. Claro, radio es locución. A ver, yo creo que siempre... Claro, pero locuciones, claro, yo sobre todo entiendo locuciones publicitarias donde tú... Bueno, o no publicitarias, pero bueno, locución... Claro, está locución radiofónica, está locución... Es que siempre hay un apellido dentro del trabajo que estás realizando. Sí, en el caso de David, que el que empezaba la pregunta, era el locución publicitaria. Claro, es que ahí para mí no hay un personaje per se, ¿sabes? No hay una persona a la que te tengas que aproximar, sino más bien, claro, ahí tienes que darle hay que escuchar mucho siempre a cómo lo hacen los demás.
No es en plan, voy a copiarme de cómo lo hace esta actriz de doblaje o este locutor, porque... No, es nutrirte un poco de los demás, porque aprendes mucho escuchando mucho, viendo mucho cine, mucha tele, mucha radio, muchas locuciones publicitarias. Los anuncios hay que comérselos, no te los puedes saltar, porque aprendes un montón de ellos también, ¿sabes? Entonces, claro, pues yo creo que ahí es la un poco... Y que, a ver, esto igual suena un poco feo, pero esto es un aprendizaje continuo. Yo sí, pues en mi currículum puede traer que soy actriz de teatro, actriz de doblaje, locutora, pero para mí siempre estoy en formación constante, ¿sabes? No se acaba nunca. Yo creí que ibas a decir algo más. Eso suena a la vida. Ah, Es la igual. vida. No, pero hay gente que... Es que... Nada, no voy a hacer crítica social. Critica. Puedes, o sea, No, pero bueno, pues esto hay pues gente que igual hace un curso de 3 meses y ya se considera, ¿sabes? Claro, y a mí eso me parece un poco feo, porque es como, joder, yo estudié arte dramático, ¿vale? Y alguien me pregunta, ¿y qué estudiaste? ¿O qué eres? ¿O qué tal? Y en vez de decir con la boca bien grande, soy actriz, porque es lo que estudié durante 4 años, lo que luego tuve la oportunidad de seguir trabajando, y digo, titulada superior en arte dramático, porque me da vergüenza, entre comillas, de, joder, alguien acaba la carrera de medicina, o por ejemplo Lucía, la del piso, acabaría enfermería y diría, pues soy enfermera, ¿sabes? Pero claro, tú no haces un curso de enfermería y dices, soy enfermera. ¿Qué? ¡Radióloga! No, Claro. técnica en soy radiografías. Yo aléjome muchísimo de ser médica. ¿Qué más da? Pero seguro que nos trates mejor, porque los médicos hay veces que ya pegáis una pata en los cojones. Y es verdad que Lucía fue muy valiente. Yo también quise entrar en esa y también quise estudiar arte dramático. Y tuve muy presente muchos años de mi vida, porque yo de toda la vida hice teatro y siempre me gustó muchísimo. Y yo puse más en la balanza poder trabajar rápidamente, entre comillas, tener por lo que vamos a decir, un trabajo fijo, seguro, y en otra balanza, al estudiar para ser actriz, era madre, hablo en francés ahora, era encontrar un trabajo un poco más complejo, tener que moverse mucho, tener que marchar de Asturias, que al final yo estudié técnico de radioterapia y ahora mismo vivo en Casa Dios en Normandía, que me llevó a lo mismo, pero es verdad que tú fuiste Lucía y yo no nos conocemos personalmente, pero digo que fuiste muy valiente porque, vamos, yo tuve la misma situación y yo no lo elegí, vamos a decir, el camino, no sé, más ortodoxo. Batería. Algo de... Lo hice así disimulado, en plan para tal. A ver, Marcos, conmigo no hay disimules, joder. No, si no yo por ti, yo por quien nos Pero si esto no lo ve nadie, pero si lo que mola es eso, tío, que salgan las cosas así, que dices tú, madre mía, pero si esto tenía que ser serio. No puede ser serio. Yo escogí morirme de hambre. Te iba a Pero decir- haciendo lo que te gustaba. Pues eso. Sí, pobre pero feliz. Porque ganar perres y te has quedado. No, hombre, y a ver, ojo, que no digo que si no tienes formación en estos casos no convalida, ¿sabes? O sea, al final creo que el talento y el trabajo van mucho de la mano y que si tienes talento da igual que estudies o no, ¿sabes? Si lo tienes, lo tienes. Pero es que eso, como es magia que tiene uno dentro, no se puede eso comprar. También es verdad. Pero no ¿Y llevo. esto qué venía? Esto vino que surgió, o sea, tampoco tenemos que... pero digo que yo un camino y con todos los actores ¿Y que... salió? No sé si se oiría por ahí, pero bueno. Que con todos los actores que tuvimos en el programa, todos tienen en común que hay un camino que os presta, pero que lleve, sobre todo en Asturias. Claro, es que a mí siempre está el comentario de es que si no sales de Asturias no consigues nada. Perdona, es que nací en Asturias, y igual suena feo, pero me gustaría morirme en Asturias también. Quiero decir, yo no tengo la necesidad vital de salir de Asturias, es que no quiero, es que me gusta Asturias. O sea, no me importaría irme temporalmente a trabajar a otro sitio, de hecho, pues sería una experiencia muy bonita. Pero ¿por qué tengo que buscar fuera de casa lo que seguro que hay dentro, pero es muy difícil encontrar? No lo sé. Pues, joder, macho, es que no, a mí eso de... Sí, es muy complicado,
hay que tener mucha suerte, hay que estar en el sitio indicado cuando toca, la vida es... Pero es que eso pasa en todo, o sea, y luego pues sí, yo qué sé, pues al final acabas trabajando en otra cosa porque no puedes pagar, no puedes vivir, no puedes pagarte la vida, no, porque sí, no hay tantas oportunidades, no las hay. Y eso es una putada, pero claro, pues ¿de dónde la sacamos? Pues ahí yo soy una cobarde, la verdad. Y no sé tampoco yo igual buscarlas en ese aspecto, ¿sabes? A ver, también es verdad que en Asturias, y eso sí también lo llevo diciendo en los, no sé cuál día es, tío, el 13, 14, no, perdí la cuenta, que hay muy poca inversión en cultura. Totalmente. O sea, pero una inversión paupérrima, y no hay una cosa de la derecha... No hay una cosa exclusiva de la derecha, desgraciadamente. A nivel de Asturias y a nivel, por ejemplo, de mi pueblo. Yo en mi pueblo no hay. No hay, ¿por qué no hay? Quieren hacer un teatro. Pero, ¿para qué? ¿Lo van a usar? Es mi pregunta. ¿Lo vais a usar? Pero yo confirmo, ¿por qué cojones hay que marchar a otro sitio si naciste aquí y quieres estar aquí? Y es decisión tuya. Madrid, Barcelona, ciudades grandes, París incluso, podemos decir hasta Normandía. No me hagáis, digo, soy yo, Ni intención había, pero quiero decirme, todos esos sitios están a retorcer de gente que no pudo quedar en casa aquí, pero que igual quería quedar en casa. No es lo mismo marchar para Madrid o para Barcelona, para París o para donde sea, diciendo, yo quiero marchar para allá porque quiero empaparme de otras cosas. No, la mayor parte de la gente marcha por necesidad. Sí, entonces, claro. Si marches por necesidad, joder, qué menos que tener una mínima posibilidad aquí. Joder, a mí pásame lo mismo siendo profesor. Totalmente. Yo siendo profesor de alemán, de italiano y demás, no, yo tendría que marchar fuera porque aquí casi no hay institutos. Es que yo creo que tendríamos igual. Esto como cuando la gente dice que ¿por qué el doblaje? ¿Por qué se hace doblaje? Pues para que la gente tenga la opción de no leer subtítulos, ¿no? Pues, ¿por qué no puedo tener yo la opción de quedarme en Asturias si me da la gana? O sea, entiendo que pues si te apetece y quieres probar suerte fuera, pues tienes todo el derecho de cogerte la maleta y irte. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, aunque igual sí que me hubiera gustado acabar la carrera y directamente pues ir a una gran ciudad y sentir cómo es estar allí y buscarte ahí las oportunidades y todo el rollo, pues a mí la vida no me favoreció en ese aspecto y mi decisión fue, me gusta Asturias, me gusta vivir en Asturias, estoy segura en Asturias, no me voy a ir sola fuera de Asturias, me quedo en Asturias a ver si pasa algo en Asturias, intentaré conseguir cosas en Asturias. Pero la oportunidad de que ocurran cosas en Asturias tiene que existir. Y el problema es que esas oportunidades, claro, no existen. La situación, pero en general, tanto para ti como actriz, como actor, como profesor, como cualquier profesional como yo, que te tengas que inscribir a una bolsa de trabajo público, y es extremadamente complicado empezar a trabajar, por lo que yo marché fuera y por lo que mucha gente tiene que agarrar las maletas y marchar, si no, como decía todo, no forzosamente porque quieras marchar, yo si no hubiese, yo estaba en Valde Soto muy guapa. Porque claro, es como, solo pueden hacer proyectos de Madrid los de Madrid, solo pueden hacer proyectos de Barcelona, coño, no podemos, no sé, bueno, sería un ideal, un poco utopía todo eso, pero oye, pues si puedes acceder a un casting y te puedes permitir irte hasta allí, pues oye, pues no sé, para mí pues lo ideal sería eso, pues poder trabajar fuera de Asturias, por no cerrarte tampoco, porque eso a mí tampoco me gusta, vamos, hay que salir también un poco de la tierrina para echarla de menos, pero es como, jolín, pues eso, si vas a un proyecto fuera, otro que sea aquí, otro, pero que siempre haya como oportunidades, es que al final yo lo que veo es que tantas oportunidades no hay, o yo soy incapaz de encontrarlas, ¿sabes? Ya sí, hay un montón de cosas que dices tú, por cojones, ya sí. De actriz, de, yo qué sé, diseñador gráfico, o quieres montar una tienda de cualquier historia, tienes que por cojones marchar a Madrid. Ya está, no siendo que te dediques a una cosa que realmente puedes hacer tú desde casa, con un ordenador, con el teléfono. O ser enfermera. Bueno, pero ser enfermero también es muy jodido, porque trátente, vamos, yo creo que como la peste, porque eso de contratarte para 2 o 3 días, vives en qué sé yo, en Nava y te dicen, bueno, 2 días para jarreo, ¿vale? Que es como una cara de gilipollas, para 2 días. Sí. Al mi compañero de vida y cámara en la distancia, llamaron un martes
para empezar a traballar un jueves un contrato de 2 días en Lanzarote. Contrato de 2 días. Mira, no sabía que podían llamarte de otras comunidades y menos de Tienes que comunidades estar de ultramar. tienes que estar inscrito a las bolsas. Y además, si dices que no, Ya. penalicen 6 meses o un Me año. cago en Dios. Bueno, por lo menos queixándonos para que no digan, ay, no, ye que... ye Somos por- conformistas. No. ¿Sois conformistas? No, al final, Lo vemos. ye así, joder, ye así. Tú, por ejemplo, Marcos, dedicándote también a cosas relacionadas un poquitín, pues, con el audio, con el vídeo, vamos a decir, con lo que viene a ser la artística de... ¿Era el séptimo arte del cine? Sí. Vamos a decir, la artística del séptimo arte. Aquí vamos a decir que tienes aquí unas posibilidades muy pequeñas. También quedes en parte por militancia, ¿no? Pero, Sí. quieras que no, si matas a cualquier otro sitio, seguro que no te van a faltar cosas de guionista o incluso de producción o cualquier historia. Podría llamarte hasta alguna plataforma de estos de streaming que faen series propias y demás. Quieras que no, a ver, lo que más te limita y el propio sitio, y eso hay una pena, joder. Pero sabes también una cosa, que es que como todo el mundo se tiene que ir o a Madrid o a Barcelona, Exacto. Madrid y Barcelona están a rebosar de artistas, una patada y te salen 15 Entonces, actrices, donde o- tienes más oportunidades, en realidad no son tantas. Claro. Porque hay muchísima más gente, entonces las probabilidades ya también pues se van reduciendo y al final dices tú, venga, hasta luego, me vuelvo a Asturias. Exacto. Dices tú, el único sitio donde hay posibilidades y en Madrid y Barcelona y está a retorcer de gente que va buscando oportunidades, pues al final el resto queda totalmente Aislado. desvaciado. Claro, y es eso, o suena la campana o coincide o tienes un talentón y una magia dentro de la leche y justo te ve alguien que justo necesita, justo casualmente o lo Y es tienes más importante bastante. lo segundo que lo primero. Es que ese es el tema, ¿no? Gente que está constantemente plas en castings, llamando a este y llamando al otro, y al final son muy pocas oportunidades para, vamos a decir, que de demasiados participantes, ¿no? Ese es un poquitín la pena, porque hay gente muy válida que al final, pues... No, qué bueno, y esto también va a sonar feo, vengo hoy. Pero, Como jolín, un cachuque suena, joder, que es que seguro que perdón, también va. igual es que como nunca hablo de estas cosas. Pero es que es verdad, también por ejemplo, ¿no? Cuando te atreves a decir que eres actriz, que no dices soy titulada superior en arte dramático, sino que dices soy actriz, te dicen ¿y en qué película sales? Y tú, es que solo soy actriz si salgo en la tele, o en Netflix, o en una peli, es como, o sea que la gente al final, claro, es como, tío, me lo estoy currando, ¿sabes? Lo estoy intentando. He estudiado la carrera, lo he intentado hacer todo, tal, no sé qué, bla, bla, bla. Y es como, es que hago teatro, ¿sabes? Y te dicen, que no sales en la tele. No, porque, a ver, pues actualmente no. ¿Quién sabe un día? Pero estoy haciendo teatro. Y dices, tengo función la semana que viene, pues en, yo qué sé, en Nava también, ¿no? Toma. Y te Verdad, dicen, llena, pero no te van a ver, ¿sabes? No te van a ver. Aunque te conozcan, aunque sean gente cercana o gente con la que coincides todos los días, no te van a ver. Estamos muy mal acostumbrados, yo creo. Sí, En ese entonces sentido. claro, como solo eres actriz, si sales en la tele y si haces teatro, que mucha gente acaba en la tele porque ha llevado muchos años haciendo teatro, pero eso como que se olvida un poco porque teatro al final es como, o sea, lo que importa en este mundo entre comillas es que seas conocido, que te conozca la gente, porque no es lo mismo decir, no, mi amiga hace teatro, mi amiga, tío, mi amiga sale en... yo qué sé, es que... Sí, la presentación de Titanic en el teatro este de la Zarzuela. Claro, entonces... Mañana, 150 pavos la entrada, ala, para que vuelvas. Ya, y a mí pues me hace pensar un poco eso, que si la gente que es cercana a mí, ¿sabes? Cuando tengo función, la mayoría de las veces, no todas, no me vienen a ver, ¿cómo van a valorar cuál es mi trabajo? Si igual vienen a verme a un trabajo que no es mi, o sea, que es mi trabajo porque me da de comer y todo esto, pero igual vienen más veces a verme a mi trabajo no actoral, por así decirlo, que a mi trabajo actoral, que es mi vocación, ¿sabes? Y ya está, yo paro de pelearme. Triste igual y eso, que no se ve como un trabajo como tal y se ve más bien como... Es que ese es el problema, es como que no lo es... faes por- para mí no por es un gusto y por hobby. amor al arte. No es un Sí. hobby hacer teatro en plan, es que me lo paso bien. Bueno, me lo paso bien, ¿eh? Pero es un trabajo, es un esfuerzo y es una... Para mí es vocacional, ¿sabes? Es...
me ayuda en la vida, es como, no sé, no es que me ayude en la vida, o sea, es que creo que si no tuviera eso en mi vida... Sí, sí, casi. no, yo entiendo. Y es verdad lo que dice ella, que de repente empiezas a salir en la tele y ahí así ya se Y ahí te convierte en salen un todos trabajo. los... Y Ahí sí, ya te ves sí, todo el mundo, todos los y todos amigos, los amigos, ahí sí. de repente gente con la que... Bueno, no lo sé, esto es lo que cuentan los que les ha pasado, claro, ¿no? Pero que de repente gente que tropezabas con ella una vez y bueno, si acaso te hacían así, de repente... Sí, ¿Qué pasada? Porque sale en la tele. de toda la amiga. Pero no es como que van a vete, ¿no? Sino como que ellos apareces. Ellos No, no porque- cuenten con vete, no, pero de repente porque te tú ven y dices- dicen, ¡hala, que está ahí famosa! No, Pues yo claro. conocíla, fui a crecer con ella en Ya. tercero de la ESO. No, pero ahí sí que te buscan, porque yo, por ejemplo, que doblé una peli a nivel nacional, que estaba en una plataforma y tal, no salgo yo directamente, solo se me escucha. Al decirlo, estoy en una película a nivel nacional, ¿en cuál? Que te busco, ¿cuál es? Que te quiero escuchar, ¿cuál es? Actúa la semana que viene en nada, ven a ver. No, dime la película. Que es como, en serio, tío, o sea, en serio. Hay poca cultura, yo encuentro en general en teatro. Yo soy desde hace muchos años actriz, bueno, ahora lo tuve que dejar, pero bueno, actriz aficionada amateur del teatro costumbrista, no tomo formación ni nada, entonces yo no voy a decir que soy actriz. No, dilo. Hacía teatro amateur, pero soy muy aficionada al teatro en general, a ir a ver teatro, ir a ver comedias musicales, pero sobre todo teatro. Y es verdad que París, si bien es un poco mierda para vivir, en cuanto a agenda cultural es una pasada. Es una pasada. Y tuve, gracias a Dios, oportunidad de ver muchísimas obras de teatro, de muchísimas cosas distintas y ver una obra de teatro, una buena obra de teatro, y para mí 10.000 veces mejor que ver una película. El trabajo de los actores es increíble. Yo, si en algún momento de mi vida soy actriz, yo sería, si pudiese, actriz de teatro por eso. Vi la última obra que creo que vi, era una adaptación, era La máquina de Turín, la máquina que hicieron los americanos para descifrar los códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. Y hablaba del creador. Espectacular. Eran solo 2 actores, pero espectacular. Entonces yo, si esto no lo ve nadie, pero si alguien lo ve, de verdad, a que la siente fuera del teatro, porque yo creo que hay gente que no conoce el teatro. Y yo tengo uno aquí que en la vida había ido al teatro y empezó a ir al teatro por verme a mí hacer obras de teatro costumbrista, y ahora y él el que quiere ir igual antes que yo. La siente... Alonso dice, bueno, nada. Aparte de la Fórmula 1, Alonso tenemos Quijano. teatro también, y hay que ir al teatro, sí. Yo creo que falta muchísima cultura de ir al teatro, y es impresionante. Yo creo para que mí hay que obligar. es impresionante. Hay que obligar a la gente a hacerlo de alguna manera. Claro, a ver, yo entiendo que en parte la comodidad de ver algo desde tu casa está muy guay. Y de hecho, coño, pues que siga siendo así también, pero si es que... Pero la movida es que el teatro siempre va a tener una cosa que no va a tener ni el cine, ni la tele, ni YouTube, ni Twitch, ni nada... Bueno, Twitch sí, perdón. Sí, porque hay el directo. Es verdad, ya la iba ahí, ves, es que a veces se me nota lo rubia que soy. Pero, claro, pues igual, mira, mezclar Twitch con esas cosas, pues ahí se podría crear algo porque es en directo, pero es que es esa la historia. Que la magia del directo en pocos sitios los encuentras. Pero ¿por qué no se puede también, vamos a decir, poner una puntilla? Dices tú, precisamente eso, Twitch y el teatro. Pues no, ¿por qué Agarro no? yo una función, agarro la cámara y voy, ¡pum! Y retransmito la función El en problema directo. es que los actores de teatro tienen que comer. Todos los días, además, a poder ser. No, pero Sí, quiero no, decirte esa como para dar la posibilidad a otra gente de que lo vea y conscientemente diga, yo quiero ir a ver esto. Hombre, podría O sea, ¿cómo intentarse, tuve es una tanto muy tiempo buena sin ir? propuesta, Hitor, créalo, yo te sigo. Yo ya Te tengo, sigo. yo ya tengo canal de Twitch. La Pues, próxima- pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues esperar a que haya una... ¿Tú no tienes una función la semana que entra? No, el 2 de diciembre. Pues avisa, que vamos. Ya está, y vamos con la cámara y grabámoslo, joder. Y así por lo menos, dices tú, los actores tienen que comer. Yo voy a daros mi parte de los perros. Sí que vas a decir la comida. Bueno, pues vais el plato este. Yo ese día págate la cena y todo. Tanto pagado. Está todo pago, sí, efectivamente. ¡Está todo pagado! Pero a ver, por lo menos, mucha gente seguro que dice, nah, bueno, ¿y qué? Cuesta medir, o no sé cómo ye, o igual tienen simplemente Ya, sí, sí. una idea totalmente equivocada y no se dan cuenta hasta que no van. Yo iba a funciones en el instituto de les jornales de teatro grecolatino y eran una auténtica pasada. O sea, hacían unas barbaridades. Hombre. O sea, gente que venía de Cádiz
y tenía el acento más neutro que te pudieras imaginar. O sea, era una cosa increíble cómo modulaban la voz, cómo se movían, cómo se coordinaban todos perfectamente. Como dices tú, en cualquier momento puedes posar una mosca en la nariz de alguien que pegue un espirriu y se vaya todo a tomar por culo. Y saquen partido de ello, joder. Hombre, Y es que dices ahí tú, meca, pasan muchas ¿y esto cosas. qué os pasó ahí? No sabía yo que pudierais hacerlo de esta manera. No, improvisado. O esto salió una cosa mal y fuimos tirando. O sea, ya increíble, ya la magia del directo. Y yo creo que eso tienes que llevarlo de alguna manera a las casas también, precisamente. Claro, tú Para imagínate. que quieran ir ellos después, como Claro. yo cuando iba al teatro con mi abuela. Sí. ¿Por qué? Porque quedaba con mi abuela y era como quedabas la tarde con dos primos y dices tú, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar mores por ahí en la Camocha y después vamos a ver una función de teatro. Muy Joder, bien. y yo una cosa que tienes que acercar a la gente, tienes que llevarlo a casa primeramente porque ellos no van a salir a buscarlo, porque, joder, Claro, pero mira. no lo ven en ningún sitio, no te salen anuncios de teatro en YouTube, no te salen anuncios de teatro en la tele, o sea, ves los cartelos Yeah. y como quien tientos y rasca los huevos, realmente. Salvo Cosas no ves lo puntuales, que hay. sobre todo los musicales, y que Entonces por tienen que ejemplo traértelo a además- alguien. Si viene ahora Ibai y agarra una cámara y Ibai, dice, si "Vamos nos a ir-". estás escuchando. Ibai, si estás escuchando, Que seguro que sí. lleva un día la cámara a una función de teatro que la gente vaya. Eso. Que la gente vaya, ya está, porque lo que necesitan es alguien que tiene un poquitín más de poder, un poquitín más de voz y que diga, De voz. esto y lo que mola. Ya está, porque la gente está así, agilipollado en casa. No, hombre. Ya está, Pero bueno, que hace- no innoven, ya es está, que- están en casa tirados como momies. Ya. Bueno, a ver. Pero una de las asignaturas que hay aquí en la ESAD, hay un montón, es sociología y tal. Y yo me acuerdo que tuvimos que hacer un trabajo, ya no me acuerdo de cuál era el fin ni nada de esto, pero yo, por ejemplo, comparé la gente que va a conciertos con la gente que va a ver obras de teatro. Para los conciertos se hacen unas colas kilométricas, ¿eh? De me paso aquí la noche durmiendo porque necesito ver a este cantante. Y me parece estupendo, porque es arte también lo que están haciendo, mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás. Pero luego, claro, a mí eso me hizo reflexionar, ¿por qué el teatro no llega a mover tanto a la gente de esa manera? Si cumplen muchas características en común. Está la iluminación, que es muy importante, está la voz del intérprete, está el intérprete, está la orquesta, está el resto de ¿sabes? Hay muchas cosas en común. Es en directo, a veces no es en directo, que tiene un playback, ¿sabes? Es como, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé la respuesta, pero bueno. Y retomando, y yendo por Sí, el tema pues vamos. filosofía, cuando tuvo aquí Sergio Huelga precisamente, Ay, dijo una una cosa ventana. muy importante. Pero mírala, ¡Modernicia, mi vida! Espérate una manita. pero mira qué guapa, por Dios. Y el cumpleaños. ¡Y es su cumpleaños! Enhorabuena, Misha, que cumple un año. Oh, ¿Cumpleaños, güey? Sí, pero mira. Y déjesla ahí, oh. sí. Rubina. Bueno, fue ayer, de verdad. Ah, bueno. Ah, vale, Entonces ya. Misha, guapa, toma. Eso, tirando por el tema filológico, en el Teatro en Asturias, que nos contaba Sergio Huelga, y estoy totalmente de acuerdo con él, que igual hizo mucho más el teatro popular que tan denostauta, incluso dentro del asturianismo, que igual poetas que ahora mismo están como muy endiosados, ¿no? Y ese teatro, la Compañía Asturiana de Comedias, lleva más de 100 años, Sí, yo tiene creo. una- Tiene una trayectoria tal y Enorme. tan muy poco reconocida, incluso dentro del asturianismo y dentro de los más culturetos del asturianismo. Yo dígote que en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, mi grupo de teatro llena mucho más que cualquier grupo de teatro profesional que venga de ningún sitio. Que, no sé, la gente gusta y verlo de casa, la gente gusta y... Non sé, igual tenemos la idea de que el teatro es una cosa fina, una cosa elegante, una cosa que no lleva a Exacto. nosotros. Como si fuera la ópera. Y si ya ves Pero no el lleva. teatro costumbrista, parece que hay una cosa más de casa, una cosa que es más accesible, una cosa que vamos a entender. No lo sé. Igual y eso, lo que dices tú, vamos a decir, una propia torga que nos ponemos como diciendo, no, Sí. eso ya es muy intelectual para mí, ya es muy fino, tal, yo soy una persona media tirando a baja y yo esas cosas no les voy a entender porque soy demasiado sencillo y simple. O sea, Y es mentira, ¿eh? Y yo en el Auditorio de la Pola vi una obra del último curso hace unos años de la ESAD, de los de cuarto, y fue una pasada, hicieronlo pero de puta madre, me encantó.
Pero y es verdad que estábamos 4 viéndolo. Y no digas palabrotas en mi podcast, hombre. Perdón. No lo ven aire, no. Disculpa, pero y una pena porque hicieronlo muy bien, o sea, y era un montaje con muchos personajes muy, muy bien hecho y estábamos 4 viéndolo y es que seríamos 15 y una pena. Y fui, hacen jornadas de teatro profesional y lo mismo, vienen grupos de teatro de Casa del Demonio a hacer obras buenísimas y no lo ve nadie. Mira, Ya, no sé muy bien por qué. O sea, yo no sé cuál es la razón, la verdad. Vagancia. La razón es vagancia. Ya está, porque hay que levantar el culo del sofá, quitar el puto Netflix, quitar el Amazon Prime o su puta madre. Y hay que mover los huevinos, sentarse en una butaca. Yo no puedo. Mi personaje ya así, ya está. Mi personaje y la mi realidad. Yo soy espontáneo. Sí, pero no de correr en pelota, pero espontáneo. Pero podcast pueden escuchar y webseries y eso sí que No, y animamos Netflix también se puede ver y Amazon Prime también. Que lo animen, Todo claro, se puede pero lo que ver. tienes que tener es un poquitín de todo, por lo menos conocerlo Sí, todo. sí. No, hombre, o Como igual. cuando vas al Igual instituto también y te dices, digo ¿para qué voy a una estudiar cosa. historia? Si a mí la historia me da No, igual. pero pues igual- vas a ver si te gusta, la Pantera te da algo, Pero joder. precisamente por lo que estábamos hablando antes, igual es que. A ver, pues igual. Y no quiero ir en contra del teatro, que no se me malinterprete. Pero igual es que hay cosas que tenemos que ir de alguna manera evolucionando para acercarnos Hostia. más a todo el mundo. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? sí, sí. Porque tampoco vamos a quedarnos en. Pues. No, es que no viene nadie porque la gente es muy vaga, la culpa es de la gente que no viene. Bueno, es que igual la culpa es que También algo no es verdad. estamos haciendo bien. Porque hay cosas Sí, que no pero tienen lo por qué mismo, mejorar. en antes, Que son buenas yo así. acuérdome, en la TPA antes sacaban sainetes en la TPA. Sainetes de la compañía, sainetes de monologuistas. Y veías teatro en la tele. Había obras de teatro en la tele y ahora hay años que eso no se fae. Pues que además yo creo que se pueden hacer un montón de cosas. En plan, pues por ejemplo, ¿no? Porque para buscar talentos está como, o sea, los cantantes, hay programas para cantantes, hay programas, pues de ese rollo de buscar talentos entre comillas, pero siempre van como muy enfocados a cosas o muy locas que, vamos, tienes que tener una característica muy concreta en ti mismo para poder hacer eso, o si no, pues vas a ser del montonín. Pero claro, no hay programas enfocados a talentos a nivel más actoral, ¿sabes? Que aparte yo creo que puede ser una pasada de la leche máxima, porque todo es muchísimo más espontáneo cuando no... O sea, las improvisaciones me parecen que es una magia pura en la vida, no para usarlas en plan, ¡oh, Dios mío! Vamos a hacer un... O sea, rollo no improvisar para joder al compañero, sino que es el ahora, el aquí y ahora, ya, sin nada más que muy pocos ingredientes. Pero ese tipo de programas pues no se hacen y tampoco entiendo yo muy bien que claro, yo porque no soy persona creativa, creadora de cosas de contenido y movidas de estas de ahora, pero también son cosas por las que se pueden tirar y adaptarse un poco más al... Porque ahí habría... Es como... Pues en Tu cara me suena, sí que se hacía un poco... ¿Sabes? Sobre todo cuando salió lo de los anónimos, no tanto con la gente famosa, que ya es famosa, ya tienen oportunidades. Déjales ahí, coño, dales oportunidad a los demás. ¿Sabes? Pues ahí sí, porque mezclabas un poco la interpretación, que en pocos sitios se ve tanto la interpretación, con, bueno, luego la canción, porque era de canciones, vale. Pero, no sé, hay cosas ahí que se pueden estudiar. Ahí todo. Claro, pero yo lo que me refiero, al final, acaba de decir Marina exactamente lo mismo. En antes, la gente en la tele prendía la TPA, porque no todo el mundo puede ir a... Vamos, y menos en Asturias, no todo el mundo puede ir al teatro. La mayor parte de la población de Asturias son viejos, que igual no pueden ni salir de casa. Pero ellos pones eso en la tele, y al final, la tele, quieras que no, da unos perres. Claro. Quieras que no, eso todo influye. Y al final mucha gente, por lo que no va, o por lo que no, vamos a decir, que no se interesa, y es por desconocimiento puro y duro. Si yo soy una persona que dice, nunca me interesó el teatro, nunca me dio por teatro, y de repente me lleven a una obra de teatro, que yo fui a una en la que tuvo mi hermano, que prestóme la de Dios, y encima mola muchísimo porque la locutoría del Entamuta dicenla también en asturiano, y eso quieras que no, a ver, lleva una cosa que dices tú con un par de huevos, y como alguien se ría, dices tú, a que te doy 2 hostias, a que te doy 2 hostias. En el teatro uno no se ríe si no hay una comedia. Ya está. O sea, ese tipo de cosas yo creo que también tienes que llevarlo a la gente a casa el primer día, ¿no? Esto yo como un catálogo. La primera vez dices tú, oye, igual tú no lo conoces, para que lo conozcas. Por dentro, igual mucha gente dice, oye, ¿dónde habrá teatros? ¿Dónde habrá teatros? Está parando otra vez eso, Marcos.
Sí. ¿Dónde habrá obras de teatro? Y te dicen, mira, tenemos una obra de teatro dentro de 2 días, en nada, a las 7:30. Dices, ¡mega! ¡Callao! Y vas. ¿Y por qué no dices primero? Porque no sabías que existía. Y porque no sabías que te iba a gustar tanto. Sí. Ese ya es el tema. ¿No? Jolín, O sea, pero es que esto, como es lo que decíais, en mi pueblo, por ejemplo, cuando mi abuela, pues hace 40 años o más, y me apuras, en la plaza del pueblo se hacía teatro, pero con muchísima constancia, ¿sabes? Eso ahora es, vamos, impensable. Igual lo hacen en verano porque hace buen tiempo y dicen, venga, vamos a hacer esto, que somos muy modernos. Pero que no sé. Les intrues de ChatGPT. Pero Dios, yo no puedo estar aquí tanto tiempo, enseguida voy a tener que dejaros, No te preocupes. Si quieres marchar ahora... Vale, pues si queréis despídome y que tengo ocupaciones. Nada, no te preocupes. No, además tardamos mucho en tamar, Sí, yo además fue eso. primeramente quiero darles gracias tanto a Marina, principalmente a Marina, por, vamos a decir, que darnos la posibilidad de estar desde Normandía y echándonos un Oye, al ratito menos con la esto. conozco, que es que nunca habíamos Sí, así como no. compartido palabras. Que podías estar haciendo cualquier otra cosa y podías estar mucho más interesada en otras cosas que te resulten ahora mismo más imperantes y mandatorias, y aun con ese estás echándonos un hábito y estás siendo parte de la familia del piso. ¿O no? Bien, Gracias a parte de la- vosotros por haberos acordado de mí, prestade mucho hablar con vosotros, sobre todo con Lucía, que no nos conocíamos. Espero, según las circunstancias laborales, poder ir más pronto que tarde a Asturias y poder hablar con vosotros. Y bueno, si en algún momento necesitáis cualquier cosa, ya sabéis dónde picar, que estoy casi siempre disponible. Llamámoste. Sabes que yo no tengo ningún miedo en molestarte. Perfecto, bueno, venga, un beso fuerte para todos y bueno, hasta pronto. Hasta Pero, pronto. Marina, Muchísimas gracias, Marina. por venir aquí. Mira, pues ahora marcharnos, Marina. Yo tenía aquí un montón de preguntas para ella y tal. Yo no sé, ¿cómo sacamos ahora? Bailes off camera. No, sí, pero cámara tampoco no... Bueno, mira, tenía una cosa muy guapa aquí, que era un crucigrama. Porque quería, no sé, esto de... No. Yo no voy a decir de quién fue la culpa. Bueno, si no, lo que puedo hacer para salir del paso y es haceros les preguntes el chat GPT. El chat GPT, para les preguntes qué va a salir de aquí. No tengo ni idea. Mira, la primera pregunta aquí para Aitor. Hostia, ya, joder. Mejor. Voy a leerlo tal cual, ¿eh? Aitor, valiente aspirante a cómico. ¿Sientes como si estuvieras intentando hacer reír a una audiencia de demonios críticos? ¿O crees que podrías convencer incluso al mismísimo Diaño de que ya es gracioso? Yo creo, sinceramente, que podría intentar ser gracioso y seguramente no se reiría ni en su puta madre, pero entre medias pasaríame cualquier tontería, como yo que sé, voy a trespiar y va a caer un huevo en una cabeza y vas cojonarse todo el mundo. Yo creo que yo lo que suele pasarme, que de normal, bueno, puedo decir tonterías, pero realmente y como el episodio de Los Simpsons, que tú vas a entender la referencia y tú también, y el episodio de Los Simpsons donde está todo el mundo mirando para él. Cuidado, atentos ahora. Ya debe estar a punto de hacer una estupidez. Lamento decepcionarles, señores, pero me temo que me han confundido con un personaje de una obra de ficción. Y ahora, si me disculpan, mi fondí está esperando. ¡Adiós, Albany! ¡Ay, qué corcho con el tío Paco! Pero bueno, yo la esencia de la comedia, no ser gracioso, en realidad. Y Si te quieres hacer el gracioso, vas a hacer de todo, menos gracia. como Dani Rovira, Un saludo a Dani Rovira. que la única gracia que tiene por ser gaditano. Bueno, pero algo es algo. ¿Eres tú gaditano? Bueno, gaditano o andaluz, no me acuerdo. O sea, sí, andaluz, pero no sé si andaluz de Cádiz, de Málaga, de Sevilla, ¿dónde? Y tengo que decir que el monólogo que hizo, no sé si fue en Netflix o en Amazon Prime o algo así, En Netflix, creo. que fue después de que superara el sí. cáncer y tal, ese estaba gracioso. Ese No, me gustó. como monólogo Ese gustóme. Pero antes de eso, nunca me hizo gracia Dani Rovira. Nunca. Precisamente falábamos de una frase, en otro capítulo, de una frase muy buena que tiene Dani Rovira, que... Yo he podido estar con cada pibonazo, y no he estado. Frase que... A mí me gusta además José Juan Vaquero, me gusta además Ernesto Sevilla,
Tú tienes más para arriba, ¿no? Más para Castilla. Hostia, estoy gallego, tío. Miguel Lago. Hostia. Miguel Lago de la puta virgen. Miguel Lago pasó y una cosa, hostia, qué opinión mía, y decía algo también Estrada, comióse yo un poco el personaje, yo creo, ¿Por? Ese personaje del hijo de puta que tiene, que a mí me fue mucha gracia, pero luego cuando fala él dices, hostia, tío, comióse el personaje, dices que eso es un poco raro últimamente. Él entiendo que él sin ser personaje, porque siendo personaje puede decir lo que dé por la gana porque es ficción, y la gente cuando es ficción, esto ya me meto yo en el lío. Si es ficción puedes decir lo que te dé la... no se me está viendo. Vale. Sí. Cuando algo es ficción puedes decir lo que te dé por la gana porque es ficción, porque si no vamos a detener a Aníbal Lecter por comer carne humana. Y ya está, solo quería decir eso. Ahora me meto yo también en mis charcos y en mis mierdes. Lucía, léote. Maestra de los escenarios y las voces, ¿sientes que descendiste de los cielos del teatro y la grabación en estudios a un mundo caótico de tomes fallies y risas descontroladas? Esto te juro que está en el chat, no lo escribí yo, pero... Pues, evidentemente. ¿Puedes repetir la pregunta? Qué mejor plan. La verdad es que describe muy bien los nuestros jornales de grabación. Bueno, pero es lo divertido también, ¿no? El caos. El caos, porque del caos a veces salen cosas muy buenas, muy buenas. Eso es la teoría del caos. Si sale todo perfecto, si todo está en perfecto estado, si todo... gracia. No tiene gracia ninguna, ni exprimes experiencias, ni exprimes vivencias. Nada, del caos sale lo mejor. Nada, de poder tener una... Caos y del caos. Una gota de agua que va para estireo y otra. Hombre, un caos ordenado a poder ser, también te digo. Sí. Un caos caótico da muchos problemas. Pero bueno, es lo divertido. Grabar sin electricidad, por ejemplo. Por ejemplo, claro, que dices tú, a ver, pues ¿qué pasa? Hostia, eso fue... Grabar sin luz. Darás cuenta a la gente cuando lo vea. Grabar sin luz, sin micros... Sí. Sin micros también, con un micro así un poco a... Con otro... Vamos a decir que escondido. No, o quedar hoy a las 5 para grabar un podcast y de repente acabar en casa Dios. Sí. Y llegar pues 3/4 de la tarde. Quedaste a 4 kilómetros más para allá, ¿no? Sí, pero a 4 kilómetros donde nunca estuviste, pues puede ser eso como... Pásame la primera vez que vine aquí. Bueno. Y yo que llegue más yoñito bien. Pero que eso es lo que alimenta la vida. Si no se come. De lo que se come se cría. Y si no se cría, no se come. En la siguiente pregunta recibo yo. Venga. Oye, para tío. No, y para ti, pero recibo yo una hostia. Calla. Aitor, ¿consideres el bufón de la corte en manos del temible director cómico o descubriste que puedes hacer que hasta los diablos se ríen de tus actuaciones? Demuestra quién manda aquí, pon aquí. A ver. Terrible director cómico. No, pero no dices terrible como malo, joder, dices terrible como cabrón. Cabrón, ¿qué como es? Cabrón, yo voy a crear un personaje para que todo el mundo se ría de ti y te tire tomates, pero partiéndose el culo. O sea, nadie va a pensar esto es cosa del director, sino mira ese actor, cómo vamos a pegar hostias. No, oye, yo creo que sí, que tal cual. Sí, o sea, yo escóndome y dejo que tú recibesle... No, simplemente... ¿Cómo entramos a la pregunta? Ya no me acuerdo. Yo tampoco. ¿Consideraste el bufón de la corte en manos del temible cómico? Sí soy, dígolo siempre y dígolo hasta en el instituto. Digo, yo, claro, cuando me dice no, si los guajes lo pasen muy bien contigo, yo me caro, si el bufón de la corte, ¿cómo no me va a pasar bien? ¿No te jode? Oye, pero está muy denostada la palabra bufón y la palabra payaso y hay que reivindicarla, eso no puede ser un insulto. Hay que tener en cuenta que el bufón también, si no me hacía gracia al rey, cortaba bien la cabeza. Sí, ya, qué presión, Hostia. Es que qué presión. Claro. Como pampalmate de la presión, lo mítico de que ¡uy, esto no me lo esperaba! Como cuando te llamen en mates, soluciona todo este problema y te pones tan nervioso que y voy con chándal. Yo sé cómo solucionar pero el otro no. Sé cómo solucionar este problema, pero... Claro, es que ahí lo empatizo mucho porque esas cosas a mí no me pasan. Val más, porque como te manden salir a solucionar un problema de mates pensando en plástica y en la regla de medir para después hacer formes, cuidado, Vale, bueno. Con la escuadra de Cartabón ahí apuntando al infinito. Siguiente pregunta. A ver pasa palabra. Oye, aquí te tiene en muy alta estima. Lucía, dama de les artes. Uy.
D'alguna vegada pensaste que deberías cobrar un extra por enseñar a estos novatos cómo hacer comedia? Nah. ¿O simplemente disfrutas viéndolos revolcarse en el lodo de la actuación? Es que yo creo que es más eso. Mira, te digo una cosa. Desde que empecé a ser profe, aprendo mucho más de la gente. O sea, creo que aprendí un extra. Que ahí está para mí la importancia de enseñar cosas. Que es que enseñar no es solo enseñar, ¿sabes? Tú aprendes con la otra persona también. Y yo creo que mucho aprendizaje me lo llevé viendo cómo aprendían los demás, ¿sabes? Ahora, claro, ellos tendrían que dar su opinión también acerca de eso, ¿sabes? Pero sí que, mira, yo en mis clases siempre trabajábamos la improvisación, porque de verdad me parece una herramienta maravillosa, como esta improvisación que está realizando ahora Hitor. Improvisación. Y es para no escuchar a la perra, que no cae la boca. Prudina, hombre, que fallera el cumpleaños. El capítulo más difícil de grabar de Yoñi. Improvisación. Sí. Trabajáis improvisación. Eso, porque creo que es una herramienta muy guay de la que salen un montón de movidas y ahí yo creo que nos divertimos muchísimo. Porque sí, porque siempre digo que las clases tienen que ser, bueno, y cualquier trabajo, tiene que ser una zona segura. Es decir, que no hagamos una cosa y el otro se ría de nosotros, ¿sabes? No del trabajo porque le haga gracia, sino que se rían de lo que está haciendo uno en plan, jaja, mira qué ridículo. No. Entonces, como que creo que siempre hay que tener esa confianza, esa zona de seguridad de confianza, otra vez. Aitor, prisionero de la risa, no sé. Pero es que tiene un... Pero si lo acabo de decir, joder. Sí, tal cual. Yo hay veces que intento ser serio, pero la risa vuelve. Claro. Vuelve a mí, está cómoda conmigo, me posee. Claro, no claro. Esto era como lo de Josué Irión, lo de el mal te posee. Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado. Pues a mí poséeme la risa. El poder de reírme yo y el poder de los demás se reían de mí. Claro. Contigo, bueno. Y de mí también. También. A ver qué te llama ahora. Lucía, encantadora reina de la actuación. Madre mía, voy a poner todo eso en el currículum, ¿eh? Increíble. Prisionero de la risa. ¿Veste a ti misma como elegante solución a un elenco lleno de torpes intentos de comedia? ¿O tuviste que pasar las expectativas para encajar? No, al revés. Creo que la torpe siempre he sido yo. ¿Sabes? Creo que he ido de tropiezo en tropiezo. Pero eso es guay, también te digo, ¿eh? O sea, no, yo no soy maestra de nada, ni soy... ¿Qué dijo ahí? ¿Reina de qué? ¿De tal? Bueno, que no soy nada de eso. actuación. Que no, que yo aprendo mucho más de los demás que los demás de mí. Estoy convencida de ello y... Hostia, aprendiste algo del personaje mío. ¿Sí? Mira. Sí. ¿A cómo no hacerlo? Es broma, perdón. No, tengo un amigo que es mega crítico de cine y me pega, pero unos tutes. Bueno, hombre, que lo haga él y luego nos lo cuente. George Clooney y la Virgen, era con George Clooney, ¿no? No me acuerdo ahora. Sí, como diciendo, no hay grandísimos actores como George Clooney, no sé qué, no sé yo cuánto, creo que era Bob para Dylan. después ver esto, tal. Humphrey Bogart o uno así a todavía pero de dices tú, Sadomi. que son actorones de la Virgen, tío, que si me compares con Peña que yo un puto matado, pues todavía. Pero es que ¿dónde está ser buen actor, ser mal actor? Yo te transmito algo, yo te regalo algo, te crees el personaje, te hace divertirte, te provoca algo, te remueve algo. Si la respuesta es sí, pues ya está, el trabajo está hecho por lo menos, ni bueno ni malo, ¿sabes? Si no, pues si es que no, pues dirás tú, bueno, pues tendré que mejorar, como en todo, ¿no? Bueno, y vamos a romper una lanza a su favor. Sí que nos echó en algunos momentos concretos, a mí como director y a ti como actor, algún gavito en alguna escena que te podía costar o te podía suponer algún reto, ¿no? ¿Ella a mí? Sí, claro. No, pero digo yo a la contra. El mal actor soy yo. No, hombre, no. Sí, yo, a ver, no soy Nicolas Cage, pero bueno. Bueno, hombre. No, pero es que... Pero y lo que dice ella, tú cumples tu labor de transmitir, en este caso, pues este personaje que transmite al espectador un poco lo que transmite a Lucía, esa frustración de... y eso hazlo bien, no sé hasta qué punto yo, bueno, que transmitas frustración en la gente,
A ver, hay que aprender a sentir de todo. Claro, es que es eso, pues eso, los actores al final lo que hacen es mostrar emociones, situaciones. Gracias, Lucía, por Nada. Gracias por tanto. Nada, de nada. Tanto de Lucía como de Marina, depréndolo todo. Increíble. Para que veas. Y que estás bien rodeado. Buah. Y tenemos aquí a Marcos de insuperable. Productor ejecutivo, sí, guionista, a mí no me dice ninguna cosa rara. Porque tú ya es el que lo dice. Claro, es que tú eres la voz. Claro, eres la voz del chat GPT. El locutor. El locutor. La voz de. Aitor, alma atormentada por Madre las mía. risas. Dios, ¿cómo sufres en realidad? Cansa un poco el tema de las risas. Soy más que una risa bonita, ¿vale? Joder, soy más que una risa bonita, yo, ¿verdad? Sientes que vives en una dimensión alternativa, donde las desgracias y los malentendidos son el pan de cada día. Pero tú que metiste directamente en el guión para que te sacaran. No te lo dije, solo puse el piso y una serie que va de esto. Haz 10 preguntas a estos dos actores. Hostia, pues no sé, yo creo que sí, que realmente, por lo menos el Aitor de la ficción vive en una realidad totalmente paralela y fuera de este mundo, pues si te das cuenta, a ver, la serie al final son, vamos a decir, 2 personajes, pero no ves al personaje de Aitor relacionándose con otras personas, ¿no? O sea, parece un paria en el propio mundo, pues, o sea, parece, vamos a decir, ay, ¿cómo se llaman los...? Parece un refugiado de una realidad alternativa del mundo real. ¿No? O sea, dices tú, hostia, Aitor, ¿con quién tratará todos los días? Ya, buena pregunta. No se topa con nadie en el súper, nunca encuentra amigos del instituto, bueno, nadie nunca lo llama pa nada, solo tiene a Marina y a Lucía, y a la madre. No, hombre, pero hay algunos matices ahí, sí que tienes otro contacto con otras personas que salen en la serie. Faló un par de veces de mi mamá. No. Y una vez de la hermana. Los amigos de Maggie. Claro, el guajuco El guaje. Y estamos poniéndose un poco gilipollas el chat. Del Renacimiento. Un poco sí, yo ya estamos hablando de... ¿Cómo se llamaban estos en la U? Como los... Eso. Un poco rollo chuplar. Entonces, yo tuve en Zamora, va unos... Claro, yo que tengo que pensar cuándo se emitió, cuándo se grabó, cuándo se está grabando esto, cuándo se va a emitir esto. En el último capítulo yo tuve en Zamora, y el Mico y a Ciudad David, pues deixamos una entruga. Y yo creo que me decepcionaría muchísimo si no lo supierais, la verdad. Me rompería bastante el corazón. ¡Qué presión! Hostia, y es verdad que yo pensaba que iba a darnos la respuesta fuera de cámara para no dar pena y dolor, pero... No, yo no tengo piedad. Yo seguro que no lo sé. Bueno, no, igual alguno piensa que estamos actuando, pero en este caso... No, yo seguro que no lo sé. Pensaba de, a ver, escribes a darme la respuesta, por si acaso, para no cagarla. No, de la vamos a cagar, pero bien cagada. No estás actuando además porque Aitor, tú no eres tan buen actor como No, yo no soy actor, yo verdad. No, yo broma. Puedo poner la cara de Epi, ¿no? De lo típico cuando se pone así. No, era Blas. Era Blas, el que se enfadaba y era Blas. Esta es la entruga de David. David Lorenzo. Toma. Mi pregunta para desconocido es: ¿qué velocidad media lleva una golondrina sin carga? Seguro que la sabes. Busca en Google rápido, que nadie se da cuenta. Tienes que saberla. Hostia. ¿Qué velocidad media lleva una gaviota así? Una golondrina. ¿Pero una europea o una africana? ¡Sí, señor! No, era al revés, pero una africana o una europea. ¿Qué velocidad media lleva una golondrina sin carga? ¿De qué especie? ¿De la africana o de la europea? Eso no sé. ¡Toma, los caballeros de la mesa cuadrada! Y es que sabía. ¿Sabes que ya era la película favorita mía? Claro, joder. Pero la idea fue suya, ¿eh? O sea, por eso cuando lo dicho y sabía que iba a ser para ti, lo primero que pensé fue, como Aitor no la sepa... Tienes que ver esa peli, yo buenísimo. Sí, la vi. Wow, tienes que volver a verla. Sí, tengo que volver a verla porque se me olvidó la mitad. Porque hay un doblaje nuevo, de hace 10 o 12 años, que hicieron después de este, y una soberana mierda, que hay que tener cuidado, ¿eh? Yo no la... O sea, yo no la... Cuidado. Nunca la... O sea, no la merqué
en DVD o en Blu-ray porque sé que el doblaje que va a haber va a ser el nuevo y tengo guardado en favoritos el vídeo en YouTube precisamente de la peli entera con el buen doblaje. Y voy a descargarlo directamente para Por eso. si acaso. Sí, porque que si no pierdes. Sí. Porque hay una cosa, un impasse, o sea, hay un pequeñín, vamos a ver, un pequeño paréntesis, pero no te jode mucho que situaciones es que cambien, vamos a decir, un actor de doblaje o faen un doblaje nuevo o algo así, nunca lo tienen en cuenta como si fuera un cambio real. O sea, faen un nuevo doblaje de una peli que tiene mucho tiempo y tal, y dicen, bueno, vamos a remasterizarla. Y vuelven a doblarla. Personas distintas, cambiando los textos, y no lo dicen. No dicen, con un nuevo doblaje. O ahora con la voz de este y tal. Y lo cambian así sin más y Ya, yo soy el pijo. pero si te das cuenta es que el doblaje todavía está muy en la sombra de todo este arte. Pero en España. En España, Inclusive, sí. hoy en día ya fíjate que hay sitios, jolín, que en los créditos aparece también los actores de doblaje, pero tú date cuenta que, por ejemplo, en los premios estos que hay de los Goyas y todo esto, el doblaje ni siquiera tiene ahí cabida, hay unos premios ahora concretos para ellos, o sea, que no me sorprende, ¿sabes lo que te digo? No me sorprende. Va, pues a mí... ¿Que debería ir Joder. cambiando un poco eso? Pues sí, a mí claro que me jode también, Está muy guay. pero... Ya podemos continuar. Ya podemos continuar, perfecto. Pues dejamos a David Zaunjau, que veo que acertó con la entruga. Y voy a proponeros un show. Mira, ahora que estamos hablando de doblaje, quiero poneros a prueba como director y como actriz, porque vais a doblar un vídeo que no sé si visteis, que se hizo este Branu. ¿Qué corto se me hizo el Branu? Yo tengo la sensación de que ya agosto todavía. Hostia, tío, que yo dentro de 2 semanas con suerte ya empiezo a trabajar otra vez. Lo Digo, tienes ahí, con bueno, suerte. Con suerte. O igual ya estás trabajando, no sé exactamente cuándo voy a soltar esto. Con suerte el 1 de septiembre ya podría, pero bueno. Eso, total. Que voy a poneros a doblar este vídeo viral maravilloso que se hizo de Marcho porque marcho. Me voy porque me voy. Me voy porque me voy porque me están dando ataque de ansiedad. Me voy porque me voy, que me está dando... Marcho porque marcho. Porque me está dando ansiedad. Hice aquí un trabajo de traducción, no de sincro, la verdad, ni de ajuste ni de nada. Ahí... Bueno, a ella no se le ve la boca, creo, ¿no? Porque va tapada. Eso es lo bueno, que ya es love total. Estupendo. Tú serías la atracadora, tú ya es el paisano que tal. Y aquí os dejo solo. Pongo el acento. El acento. Lo que diga la directora. Yo no sé si puedo poner acento pakistaní. Va a salirme yo podría decir... Siempre que vas a Vale, hacer el ¿qué original. quieres? ¿Qué ¿El original tiene acento pakistaní? Lleva la lona, tiene que ser pakistaní por cojones. Voy a poner... Sí, hostia. Digo en Cataluña hay una cantidad de pakistaníes de la Virgen. Sí, esta tienda lleva un pakistaní, joder. Oye, es que a mí me refleja, que son los tiendas ultramarinos de Cataluña. Vale, estamos... Sí. Vale. ¿Qué? Cuchillo. Pies ya la puerta y la ventana. Vale, ¿qué quieres? Voy a decir esto... Yo no te conozco a ti. Pies ya la persiana. Vale. O si no, güey, estás muerto. Pies ya la persiana, pies ya la. ¿Cerveza? Pies ya la persiana. Val. Pies ya la. Darreu. Pies ya la. Ok, tranquilo. Pies ya la ya. Pies ya la ya. Pies ya la persiana y como... como te ve... No. Clávate el cuchillo, No me des con la silla, que clávate el cuchillo y mátate, Pies ya la persiana mejor. Pies ya mejor la persiana, porque vas dame mal, Y dígote una cosa, clávate el cuchillo y mátate. Pies ya la persiana. Pies ya la persiana. Ese cuchillo a paso. Pies ya la persiana. Ese cuchillo a paso. Eso abajo. Sí, cuchillo a paso. Tú vas mancame, pero yo voy matate. Así na que vaya tú eso. Vaya eso tú. Porque tú vas dame un golpe, pero yo voy matate. Y mira, Mira, cachu cuchillo. Váyalo. Ese cuchillo a paso. Piésialo.
Tú vas a darme un golpe, pero voy a decirte una cosa. Yo mátote, mátote. Tú vas a darme un golpe, pero yo mátote, mátote. Este cuchillo a paso. ¡Mátote! Oh. Xúrote que vas a darme un golpe, pero yo mátote, ¿Estás escuchando? Dame lo que tengas na casa y marcho, nun ta veres. Val. Mátote. Díxitelo. Dexa eso. Déxalo. Mira, marcho porque marcho porque voy a marchar porque está dándome un ataque de ansiedad. ¡Sí! Vamos a ver cómo quedó. ¡No! ¿Qué? Cuchillo. Pies ya la puerta y la ventana. Val, ¿qué quieres? Voy a decir esto... yo no te conozco a ti. Pies ya la persiana. Val. O si no, güey, estás muerto. Pies ya la persiana. ¿Cerveza? Pies ya la persiana. Val. Ok, tranquilo. Pies ya la ya. Pies ya la persiana y como... como te ve... No. Clávate el cuchillo, No me des con la silla que clávate el cuchillo y mátote, Pies ya la persiana mellor. Pies ya mellor la persiana, porque vas dame mal, Y dígote una cosa, clávate el cuchillo y mátote. Ese cuchillo pasa. Pies ya la persiana. Pies ya la persiana. Ese cuchillo a paso. Pies ya la persiana. Ese cuchillo a paso. Eso abajo. Sí, cuchillo a paso. Tú vas mancame, pero yo voy matate. Así na que vaya tú eso. Vaya eso tú. Porque tú vas dame un golpe, pero yo voy matate. Mira, Mira, cachu cuchillo. Váyalo. Ese cuchillo a paso. Piésialo. Tú vas dame un golpe, pero voy a decirte una cosa. Yo mátote, mátote. Tú vas dame un golpe, pero yo mátote. Ese cuchillo a paso. ¡Mátote! Oh. Xúrote que vas dame un golpe, pero yo mátote, ¿Estás escuchando? Dame lo que tengas na casa y marcho, nun ta veres. Val. Mátote. Díxitelo. Dexa eso. Déxalo. Mira, marcho porque voy a marchar porque está dándome un ataque de ansiedad. No sé si te va al espaldoblaje porque tú, o sea, no tenías diálogo y estás haciendo los gestos del paisano con la silla igual. Bueno. DJ puta hostia, ya la puta hostia. ¿Dónde os encontramos trabajando? Aparte en el piso, yo no sé. A el espacio vamos a cerrar publicitándoos. Promoción. La promoción. Vamos a terminar con la promoción. Espera, Pues- ¿cómo era en la vida moderna? La promoción. Además te das una idea de David Broncano. La promoción. Yo creo que pensaba más bien en Otis Farray, pero bueno. Ya, pero perdón, es que claro. Es que como la Resistencia también dice lo de promoción. La promoción. Bueno, eso, ¿dónde vos atopamos? ¿Qué proyectos tenéis que podéis contar? Aunque Bueno, esto no lo vean ahí. nosotros, yo estoy en la compañía de Vieskeswood, Producciones Vieskeswood, y el 2 de diciembre actuamos en... Siempre sé que actúo, pero siempre se me olvida dónde. Un momento. Lo pone en internet. Sí, lo pone en internet. No sé, no me doy cuenta ahora. Es que, claro. Y sobre todo desde aquí que vayan a verte tus amigos. Por favor, amigues, gracias por todo lo que hacéis. No, más que, o sea, no solo mis amigos. A ver, yo entiendo que la gente trabaja y esas cosas y a veces no... En Ribadesella, ¡Oh! En Ribadesella, chaval. Sí. A ver si El 2 de diciembre, la obra se llama Vizcaya y es una comedia. Como nosotros. Sí, está basada en un hecho que ocurrió en Gijón, un poco adaptado. Y no hago más spoilers. Hostia, ¿sabes lo que estaba guapo? Que tuviera Marina aquí y que fuéramos todos el día 2 de Avientu a ver... Sería muy guay, la verdad.
Hostia, estaría bien. Yo dejo aquí la propuesta. Eso. Venga, Marcos, es verdad. Tú fuiste antes para Nava, ¿no? O sea, venías para Nava. Sí. Sí. ¿Y viste al payaso? ¿Qué payaso? Ríete. Pero yo quedé igual, tío. Que hay un payaso que se esconde de los gays, tío. Claro, y ¿En tú serio, no lo tío? viste. Hay un payaso que se esconde de los gays. A mí contáromelo ayer y yo no lo vi, tío. Y yo quedé como diciendo... Pero en serio, un amigo mío que se llama Pablo me dice: oye, pero ¿visteis al payaso en Nava que se esconde de los gays? ¿Tú viste al payaso en Nava que se esconde de los gays? No. Porque ya es gay. Ah. Here we go. Estuvimos media hora diciendo: hostia, pues yo no vi el payaso, ¿dónde estaba el payaso? Y otro colega mío también igual dice: no, yo no vi al payaso. Y de este es que nos suelta el colega mío: bueno, anda, no pasa nada, yo soy muy moderno, a ver, no lo comparto, pero... Eso yo lo que te... Oye, fácil lo que queráis. Y fue como: oye, yo no vi el payaso, pero bueno, si quieres vamos detrás de Simato a ver si lo topamos. Es ahí lo que tenías guardado. ¿Es eso? Sí. O sea, tanta... Sí, pero... reventaste la... Perdón. Tanta expectación con chiste de 2015. Claro, es que... No, pero yo pensaba que era verdad. Que yo estaba pensando en la mi cabeza, digo yo: ¿por qué se esconde la de los gays? Y yo pensaba que... Pero es que ya solo la pregunta: ¿tú viste al payaso que se esconde de los gays? Es que tú viste... ¿Tú viste al payaso que se esconde de los gays? ¿Ves cómo yo es buen actor que yo me lo creí? No, que estaba riéndome. Es que... ya, es que desde este plano... Claro, desde ahí no se vería la intención. Sí, tú ya estuve. Tú no. En serio. Claro, pero es lo que como este que iba, no había un payaso no sé dónde que iba... ¿Qué iba haciendo? Iba haciendo algo, ¿no? Pegar a la gente, era así. No, haciendo bromas de estas de mierda también pesadas. Eso era en Estados Unidos. No, yo me acuerdo del payaso de Shishon. Sí, pero algo hacía, ¿no? Era noche, simplemente. Estaba ahí. Sí. Y daba miedo. ¿Dónde habíamos quedado? Bisketwood. Sí. 2 de diciembre. 2 de diciembre, lo que había tú. Digo en serio, tenemos que intentar ir, molaría muchísimo. Yo sí. Y en Ribesella, sí, ¿tú qué tienes, Aitor? Yo nada, con suerte a partir del 1 de septiembre estaré a jornada completa poniendo alemán en algún instituto de Llangre o de Xixón. Y bueno, espero que sea ese el caso. Por suerte esperemos que haya una vacante. Y nada, todo el año. Y nada, estará a piques también de terminarse la primera temporada de Los Guillacios. Estamos en septiembre. Estamos en septiembre ahora. Ahora mismo. Vale. Por eso. Estará a piques de estrenarse, supongo, no siendo que vamos a decir que se llama más adelante. Y nada, empieza ya el piso, ¿no? Empieza el piso, sí. Llama el piso ya la segunda temporada y nada, vamos para allá. Hay que ver el piso. Bueno, pues muchas gracias por... que está ahí el tiempo que más estuve grabando. No sé lo que va a salir de aquí. Muchas gracias y buenas noches. ¡Me cago en Dios y al revés!